Buenos días a todos. Estamos en la séptima charla de Arquitasa Talk y el tema de hoy es la rehabilitación y la eficiencia energética, el futuro de la vivienda en España. Y para eso contamos con Margarita de Luzán, que es una de las mayores exponentes en arquitectura bioclimática en España. Y bueno, tiene un currículum muy extenso, muy difícil de resumir en este tiempo. Casi que es mejor invitar a la gente que entre y te busque y te lea. Pero bueno, por resumir un poco, arquitecta por la ESA en el 1970, profesora del departamento desde 4 años después en dibujo. Y bueno, en 1980 creaste un seminario llamado Arquitectura Integrada en el Ambiente, que fue pionero en su época, y a partir de ahí ya te has dedicado a la arquitectura bioclimática a través de la investigación, de una gran carrera académica, de realización de obra nueva, rehabilitación. Has estado en 2 encuentros de expertos de Naciones Unidas sobre las problemáticas de los asentamientos humanos en el sur de Europa. Tiene muchísimos premios, reconocimientos y bueno, también ha elaborado muchas guías y manuales de adecuación energética para gobiernos locales, autonómicos, etc. Ha sido profesora del Instituto de Habitabilidad Básica, donde tuve el placer de conocerte. Y muchísimas gracias por estar aquí y por tu tiempo. Pues muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, en las charlas de Arquitasa, lo hemos estado hablando 5 minutitos antes de empezar a grabar, intentan siempre explorar otras maneras de entender el valor de las cosas y en el contexto en el que nos encontramos actualmente, entender la importancia de lo que supone una vivienda, la responsabilidad que tiene con el medio ambiente y con la salud de la persona es muy importante, ¿no? Y tenemos que empezar a entender las viviendas como una máquina que afecta a la salud del planeta y las personas. Entonces, bueno, primero hemos dicho que eres una gran exponente de la arquitectura bioclimática. El concepto bioclimático es quizá uno de los más asentados, ¿no? en la prensa escrita, en los diarios, no solo lo referente al sector de la arquitectura a nivel interno profesional, sino a nivel del público general. Entonces quizás sería bueno empezar hablando de ese término, de por qué necesitamos en un cierto punto acuñar una nueva palabra para explicar algo de la arquitectura en sí, ¿no? Que es adaptarse al medio del que nace y proteger a las personas. Yo creo que el término de arquitectura bioclimática empieza a hacerse necesario cuando vemos que no se cumplen ninguna de esas cualidades que parecían de sentido común, ¿no? Cuando de repente se empieza a plantear en función de cuestiones formales o de reconocimiento de una cierta arquitectura internacional que parece que se puede colocar en cualquier sitio de modo indiferenciado, y empiezan a producirse verdaderas aberraciones y verdaderos problemas, ¿no? de sobrecalentamiento de los edificios. En 1989 tuvimos una reunión en París y empezó a verse que aún dentro de la arquitectura bioclimática, o sea, de edificios que ya estaban hechos con una intención de adaptación al medio, en los que se producían en la zona sur europea, había un 89% de edificios que tenían problemas de sobrecalentamiento, porque simplemente se cogían las recomendaciones que estaban hechas para climas fríos, se aplicaban en el sur de Europa y aquello era nefasto, ¿no? Entonces empezamos a ver que eso que parecía, que nos decían a veces en las escuelas y en los sitios académicos, es que la arquitectura buena, la arquitectura sin más, ya tiene que tener en cuenta eso. Sí, pero la arquitectura que se estaba reconociendo como la arquitectura de prestigio no lo tenía. Entonces, o le poníamos un nombre para poder hablar de ello o era imposible, ¿no? Entonces, lo bueno de ese término es que todavía está de algún modo abierto. Es decir, para mí la arquitectura
Bioclimática es una arquitectura que se fija en un lugar y que a partir de las condiciones de ese sitio, climáticas, geográficas, de materiales y de todo, pues empieza a generar una arquitectura que es capaz de manejar el recorrido del Sol, los distintos temas de radiación a lo largo del año según las estaciones, los cambios de la vegetación, la posibilidad de aprovechar la dirección de los vientos y también el régimen de vientos estacional, que no tiene por qué ser el mismo a lo largo ni del día ni del año, y empiezas a tener como un montón de cosas que de momento no cuestan dinero, que puedes integrar dentro del diseño. Y aparte de eso, pues eso te empieza a dar pues una gran libertad creativa respecto a que como no hay formas establecidas para contestar estas cosas, puedes innovar también, ¿no? Y esa arquitectura que maneja la inercia de los materiales para fijar la radiación solar, que te puede interesar fijarla o te puede interesar al revés, eliminarla y sombrearla y que no haya. Todas esas cosas producen una arquitectura viva de alguna manera y que se adecua a esos cambios estacionales y a muchas condiciones naturales. Y luego ya ahí está además el aprovechamiento de los materiales por cercanía. Hay un mogollón inmenso de cosas en los que se puede seguir avanzando, porque estamos en un principio, pero no estamos al final, estamos iniciando muchos de estos caminos, ¿no? Que ahora mismo pues tenemos herramientas que cuando nosotros empezábamos no existían, desde programas de ordenación que te hacen simulaciones de soleamiento en cualquier día del año, en cualquier hora, cualquier cosa. Hay montones de herramientas que no contábamos en principio. Y esta arquitectura, la arquitectura bioclimática, de alguna manera ahora se está viendo como, no sé cómo explicarlo, como un poco acallada por unos sistemas de arquitectura pasiva que derivan de la aplicación de cumplir unos estándares Passive House o cosas de este tipo, que aparentemente se podrían llamar arquitectura bioclimática, pero son todo lo contrario. Al final es crear unas cajas que no están para nada interrelacionadas con el ambiente exterior, completamente cerradas, que eso además deriva también en una cierta arquitectura también muy cerrada, muy poco abierta a las interacciones sociales, donde cada uno se esconde en su caja y gasta el mínimo posible allí metido, pero al final ni capta directamente el sol, solo se habla de aislamiento, no se habla para nada de inercia térmica y tal, que a mí me parece que habría que repasar porque sobre todo adaptada a las condiciones de los países de climas cálidos me parece peligrosa. O sea, me parece una simplificación peligrosa y que corta muchas posibilidades de las que realmente tiene la arquitectura bioclimática. ¿Qué te llevó a ti a sentir que tenías que dedicar tu carrera a esta línea de investigación o a esta manera de entender la arquitectura? Pues incredulidad frente a las tendencias y a las modas arquitectónicas. O sea, yo como os contaba antes, en el 70 y cuando ya llevaba 10 años de ejercicio profesional, pues y en la escuela y demás, pues yo veía que iban cambiando y de repente venía pues una arquitectura cuasi neoclásica y luego de repente venía otra arquitectura que era muy rupturista, pero a mí me parecía me parecía poco creíble, o sea, me parecía como la moda, o sea, pues es un modo de parecer que avanzamos y en muchas cosas pues con eso no avanzábamos nada. Entonces lo que pasa es que al hacer arquitectura bioclimática pues me podía apoyar en conocimientos científicos para afianzar incluso las posibles avances formales, porque yo creo que que de alguna manera me sugería muchas más cosas a mí y a la gente que hemos trabajado juntos, porque una cosa que sí quería aclarar es que siempre he trabajado en equipo
con más arquitectos, a veces más jóvenes, a veces de mi misma edad y cosas así, pero que yo no podría hablar. Vamos, muy pocos edificios he hecho yo sola. O sea, hablo de un avance en grupo, donde el grupo ha ido cambiando. Primero fue la gente del seminario de arquitectura integrada en su medio ambiente, después otros grupos que hemos ido formando dentro de la escuela o de profesionales que nos interesaban cosas de estas. Y lo que veíamos era que se nos ocurrían muchas más cosas, hasta desde el punto de vista del cambio formal, que si no teníamos en cuenta estas cosas. Entonces, yo creo que ha sido pues eso. Y luego otra cosa que me ha parecido interesante, que yo creo que hemos aportado, es demostrar que todas estas cosas se podían hacer con el mismo precio que la arquitectura normal. O sea, hemos hecho arquitectura bioclimática haciendo vivienda protegida con el mismo precio que el resto de las viviendas que se estaban haciendo, qué sé yo, en Andalucía o en Madrid o lo que fuera, sin pasarnos para nada de los presupuestos de lo que era la arquitectura convencional y creando, sin embargo, pues otras posibilidades pues muy importantes. O sea, como ejemplo, pues por ejemplo en Madrid, hacer arquitectura bioclimática pues supone conseguir sin consumo, o sea, sin tener una red ni una instalación, el 60% de la energía para calefactar la vivienda y no necesitar refrigeración. Y eso en Madrid, que es un clima intermedio, un poco mesetario y demás, se puede conseguir simplemente con un diseño bioclimático. ¿Cuál es el contexto climático que tenemos hoy? También cómo ha evolucionado un poco dentro de tu trayectoria profesional, habrás visto una evolución, por no decir una degeneración muy grande. ¿Podría hablarnos un poco, como has comentado también, que la arquitectura bioclimática te permite trabajar con una base científica, datos, mediciones, indicadores? ¿Puedes darnos un poco un contexto actual y cómo has visto tú esa evolución a nivel global? Pues mira, ahora mismo nos encontramos en un momento donde tenemos que adecuar la arquitectura por el cambio climático. Ahora mismo, pues lo que sabemos, por ejemplo, que es que en este año, en el 2021, las emisiones de los países del G20, que suponen el 75% de las emisiones que hay en el planeta, han crecido en este año solamente el 4%. Entonces, se supone que el año 2019, que es el que hay así datos así más establecidos ya, pues fue el segundo año más cálido después del 2016 y se supone también que llegaremos a haber subido 1,5 grados de temperatura en los próximos 5 años. Ahora mismo llevamos 1 y pico, ¿no? Entonces, todo esto, pues ya sabemos lo que es, son olas de calor, subida del nivel del mar, muchísimas más tormentas, lluvias torrenciales, en fin, todo lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Entonces, esto va como de algún modo un poco acelerado, más de lo que se suponía. Estamos de las diversas posibilidades que había, pues estamos entre las que van más rápido y por lo tanto peor. Y yo creo que hay que plantear que hay que actuar rápido y desde todos los niveles, o sea, desde todas las cuestiones, no solo arquitectura, transporte, organización social, de todo, absolutamente de todo, hace falta actuar, ¿no? No sé si tendría el dato de cuál es el impacto del sector de la arquitectura y la construcción dentro de ese aumento. Sí, mira, bueno, el 40%, la arquitectura representa el 40% del consumo, sin contar con la derivada de la fabricación y transporte de materiales, o sea, de lo que es consumo, aproximadamente el 40%, ¿no? Ahora mismo. Entonces, pues claro, es un tema muy importante, ¿no? Muy importante, ¿no?
Y luego lo que pasa es que también dentro de la arquitectura pues también trabajamos en urbanismo, y el urbanismo también implica pues todo lo que hay sobre temas de movilidad, y ya la movilidad a su vez arrastra un tanto por ciento tremendo. O sea que en el fondo con las decisiones de cómo hacer la ciudad y las decisiones de cómo ir haciendo las viviendas y demás, pues es una importancia grandísima en lo que es el conjunto. Y dentro de, a nivel nacional, ¿cuál es un poco la situación de España dentro de esta emergencia climática? Bueno, yo respecto del contexto español, la ventaja que tenemos es que hemos hecho toda una serie de investigaciones con datos que los hemos tomado nosotros, por lo cual me fío mucho de los datos, ¿no? Por ejemplo, en la escuela hicimos un estudio que se llama Modifica, que es un estudio sobre la isla térmica de Madrid. Entonces, ha sido un estudio muy interesante porque ya se hizo en 1985. En 1985 lo que se estudió es qué pasaba a lo largo del año. Lo que se hace son unos recorridos como en 3 diagonales en lo que es en Madrid y los pueblos aledaños, y entonces se iba tomando la temperatura. Íbamos por la noche tomando por la temperatura en primavera, en invierno, en verano, y se iba viendo qué pasaba con unas líneas, y se hacían unos mapas de cómo estaba el calor dentro de esas noches calientes de Madrid. Entonces, cuando se hizo la primera medición en 1985, las isotermas que se dibujaban sobre el centro de Madrid estaban a las 12 de la noche del mes de julio. En Madrid estaban entre los 24,6 grados y los 28,6. Cuando hemos vuelto a hacer hace 2 años estos mismos recorridos, pues resulta que hemos tenido que poner las isotermas para dibujar el calor que hacía en Madrid entre los 28,9 y los 32,9, es decir, 4 grados más. Esos son datos reales tomados específicamente en Madrid. O sea, estamos teniendo las olas de calor o lo que sea, estamos teniendo incrementos de 4 grados. Y hicimos también en Andalucía, en Almería, también un trozo de urbanización y un estudio previo para la Junta de Andalucía, y entonces nos encontramos con que entre 1990 y el año 2000, en 10 años, la temperatura había crecido 1,18 grados, en 10 años. La humedad relativa había bajado un 4%, y el nivel freático de la zona que estábamos estudiando había bajado 40 metros. O sea que... También muy radical. Muy fuerte el tema. O sea, hay que actuar rápido. Y un poco por entrar a arquitectura y construcción, ¿podrías dar una serie de ejemplos, ideas, estrategias de intervención, no solo de cara a la gente que está en el ámbito de la arquitectura, que no esté viendo, sino también de público general que no esté habituado a temas de arquitectura? Algunos ejemplos de cuestiones de obra y de proyección arquitectónica que se puedan tener en cuenta en obra nueva para mejorar el confort y la habitabilidad de los espacios. Claro, en obra nueva lo que es importante es plantearte que un edificio tiene capacidad, manejando una serie de valores como son las temperaturas exteriores, los meses en que interesa tener calefacción y por lo tanto en que interesa captar calor, o los meses en que interesa protegerse, manejando el tamaño de las ventanas, el tipo de vidrio, las protecciones solares, el que los materiales con más inercia térmica estén al interior del edificio y los aislamientos sean lo más exteriores posibles. Pues podemos crear toda una serie de condiciones que mantengan durante muchísimo más tiempo el confort.
independientemente de que se pueden inventar toda clase, o nosotros por lo menos las hemos ido inventando, chimeneas solares para refrigeración solar, es decir, chimeneas que van sacando el aire caliente del interior de las habitaciones y haciendo un poco de succión y de vacío, pueden hacer que entre aire caliente de otras zonas del edificio, pues por ejemplo la zona que esté sobre la cimentación o cosas así, donde hayamos conseguido enfriar el aire que va entrando. O sea, es que hay tantísimas posibilidades. Y luego, el plantear que tiene que haber también como una cierta habilidad, es decir, dar sombra se puede dar con elementos, no hace falta gastar muchísimo dinero. Yo puedo dar sombra con un emparrado mínimo, puedo dar sombra con que el canalón esté diseñado de tal manera que salga lo suficiente para arrojar sombra sobre un hueco. Es decir, lo que sí pasa es que al técnico que sea que esté diseñando hay que pedirle que tenga en cuenta estas cosas y que las maneje. ¿Qué se puede hacer? Pues todo. Mejorar el vidrio, pero mejorarlo no hasta tal punto que te quedes en una caja estanca y que no puedas captar nada, el sol, por ejemplo, o cuestiones así. A lo mejor en una orientación sí te interesa tener ese vidrio porque por ahí nunca va a entrar el sol, pero por donde sí puedes captar, pues a lo mejor puedes necesitar un vidrio que permita que entre algo de radiación dentro de la vivienda. Sí. Es que es muy difícil las recomendaciones generales, porque la recomendación sería específica para cada sitio. Es decir, no recomendarías lo mismo en Almería, donde, por ejemplo, ganamos un concurso para las viviendas para un tercio de las viviendas de los Juegos del Mediterráneo. Entonces ahí pues manejamos que el viento que viene en verano viene del sureste y sin embargo el que viene y es fresquito, y el que viene en invierno sin embargo viene de la montaña y entonces viene del norte. Entonces tú puedes abrirte a los vientos que sí te interesan y estar cerrada a las que no te interesan, ¿no? O utilizamos las escaleras que están abiertas y como en un tubo. Entonces eso hace una refrigeración solar pasiva también, que cuando no puedo tener abiertas las ventanas porque fuera hace mucho calor, sin embargo puedo tener una ventilación que mueva el aire y que refrigere y elimine el sudor, porque hay una ventilación secundaria que mueve el aire. Se pueden hacer montones de cosas. Te preguntaba que diera una serie de ejemplos un poco para... no hacen falta a veces grandes tecnologías ni nuevos inventos, lo que hace falta es una comprensión profunda de cada lugar, ¿no? Y de hecho... Efectivamente. Y eso es muy importante, porque es que si no parece que la arquitectura bioclimática o la arquitectura adaptada solo lo puede tener la gente que tenga mucho dinero, y no es cierto. O sea, no es cierto. O sea, la ventaja de la arquitectura bioclimática a mí me parece sobre todo que es eso, que de momento manejamos cosas que todavía no se pagan. No se paga el viento, no se paga el sol, no son más caros los elementos que usamos. A veces, por ejemplo, ahí en Almería, simplemente lo que hicimos fue cambiar de posición los elementos habituales de un muro. Si normalmente lo que se pone es un ladrillo macizo fuera, un aislamiento en medio y un ladrillo hueco por el interior, en Almería lo que hicimos fue poner el ladrillo hueco por el exterior y el ladrillo macizo por el interior. Y entonces ya teníamos toda la inercia dentro de la casa. Como en la casa entra el sol en invierno, pero no entra el sol en verano, pues entonces por la noche se puede abrir las ventanas, se refrigera el interior, los elementos con más inercia térmica se enfrían, luego cierras la ventana durante el día y entonces tienes una casa fresca y tal. Entonces, eso no cuesta más, son los mismos elementos a lo mejor colocados de otra manera, simplemente. Sí. Y entonces llegaría un poco a la diferencia entre lo que supone desarrollar una obra nueva y lo que es la rehabilitación energética, que bueno, se llama en la terminología de ese campo, es EE, que son los edificios existentes, y NE, que son las nuevas edificaciones, ¿no?
Y tengo aquí un dato tuyo que dice que la rehabilitación supone un 60% del ahorro energético y de contaminación frente a la obra nueva. Entonces, bueno, es un poco, abre la perspectiva del futuro de que el futuro es la rehabilitación de la vivienda, ¿no? Quizá, y por supuesto la ralentización de la obra nueva. Entonces, bueno, quizá nos podrías comentar un poco de las intervenciones que ha hecho de rehabilitación energética y también no sé si ha hecho algo de regeneración urbana a nivel urbanismo, pero si puede hablar un poco de estas intervenciones, cómo han sido. Pues sí, ese dato, a ver, cuando hay un edificio que antiguo o lo que sea, pues lo primero que miras es si es más sostenible el cambiar, el mantenerlo y rehabilitarlo, o si es mejor tirarlo y sustituirlo. Entonces, esa ecuación siempre sale favorable a rehabilitarlo en el momento en que dentro de esa ecuación metes la energía contenida en los materiales con que está edificado. Uh-huh. Entonces, en un edificio normal, la energía, sí, aunque le cambies todas las carpinterías, le metas aislamientos y todo, perdona, no te preocupes. La energía que hay contenida en lo que son los forjados, en lo que son las fachadas existentes, en la cubierta, en las escaleras y demás, equivale a lo que ese edificio consumiría en 50 años en Madrid y en 75 en Barcelona. En una rehabilitación energética, aunque cambiemos todas las carpinterías y metamos aislamientos o lo que sea, hay toda una energía que es la que llevan los materiales que se quedan en obra, como es los forjados, la estructura, los cerramientos, las fachadas y demás. Y entonces, esa energía que hay ahí contenida equivaldría a la que se consumiría en cuanto a calefacción en 50 años en Madrid y en 75 años en Barcelona. En cuanto metes esos datos en lo que es la ecuación, pues lo que te sale es que es mucho más sostenible el rehabilitar que sustituir. Sobre todo si luego ya empiezas a ver otras cosas que también afectan muchísimo a nivel medioambiental, como es todo el transporte de materiales, la ocupación del suelo con materiales de derribo, en fin, el polvo, la contaminación, el ruido, y ya desde el punto de vista social es muy difícil mantener a una población. Cuando se sustituye un edificio es muy difícil mantener a la misma población que estaba antes viviendo con unas condiciones ya arraigadas dentro de un barrio y cuestiones de este tipo. Por lo cual, yo creo que en el momento que se planteara que toda la edificación que tenemos en España al final es un recurso lleno de energía, pues que está con todas las energías que tiene. Además, ahora es caro hacer edificios que tengan bastante inercia térmica, porque inercia térmica también es masa y es material, y tenemos montones de edificios con un muro de un pie de ladrillo estupendo para luego meter un aislamiento por la parte de fuera y que funcione muy bien, incluyendo ponerle algunos sombreamientos, algunas cosas, y luego se pueden hacer cosas muy diversas. O sea, nosotros hemos hecho, por ejemplo, en un concurso Regenlink de la Comunidad Europea que ganamos, pues en unos edificios que estaban fatalmente orientados, porque lo que tenían era la fachada sur estaba ciega y las ventanas se abrían a la fachada este y a la fachada oeste, pues poniendo unas galerías de climatización que lo que eran unos prismas triangulares, pues conseguimos cambiar la orientación de todas las ventanas del edificio a sureste. Entonces, eso ya era una diferencia tremenda. O sea, si hubiéramos tenido las ventanas al sur, podríamos haber tenido eso, el 50% de la calefacción. Si las teníamos al este o al oeste, lo que teníamos era un sobrecalentamiento en verano, que era lo que no queríamos, pero si las teníamos al sureste, pues ya teníamos el 26% de la calefacción. Entonces,
hay muchísimo también que inventar en rehabilitación, muchísimo que inventar. Y es un tema que la gente a veces no se siente impelida a innovar, y sin embargo yo creo que en rehabilitación, dado que tenemos que en España tenemos 23 millones de viviendas sobre las que deberíamos de hacer una rehabilitación energética, yo creo que es un campo para innovar y para inventar y para avanzar desde todos los puntos de vista. Muy importante. Sí, contrastando entre obra nueva y rehabilitación, otra de las diferencias que me parece importante hablar es, durante el desarrollo del proyecto, la diferencia de trato con el cliente, ¿no? Que en una obra nueva es un promotor, que cuando no es un autopromotor, que es un promotor a seca, que está interesado en el coste en sí, y luego no va a habitar el espacio, con lo cual no está tan interesado en el número de gastos. Pero cuando es una rehabilitación, el usuario es el que va a estar un poco recibiendo todas estas explicaciones sobre la intervención, ¿no? Y entonces esa dimensión cambia mucho el modo de sentirse responsable o sentirse implicado, ¿no? Con este tipo de intervenciones. Y eso me trae un poco a colación un artículo que nos mandaste tú cuando estábamos en el ITSA, de Benjamin Sobakol, no sé si se pronuncia así el apellido, que se llama El lado humano del proyecto energético, y que habla un poco de lo poco que se tiene en cuenta la dimensión social cada vez que se habla de energía, ¿no? Y voy a leer un par de parrafitos que me parecen interesantes. Dice: la investigación sobre energía adolecen de un enfoque excesivamente centrado en la técnica y la economía. Una mayor cabida a las ciencias sociales permitiría entender mejor la manera en la que el comportamiento humano afecta a la demanda energética y a la asimilación de la tecnología. Y también dice: para garantizar un futuro seguro y factible y fiable, habremos de cambiar no solo nuestra tecnología, sino nuestros hábitos. Esto es algo que parece muy evidente si se dice, ¿no? Tantas veces se habla de cambiar los hábitos y cambiar los modos de hacer las cosas, pero el hecho es que a nivel de investigación científica, textos científicos citados, publicados, etc., los que tocan el tema energético desde las ciencias sociales son prácticamente la marginalidad de las publicaciones científicas, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante ver, pues, desde el ejemplo este pequeñito de cuál es el trato del arquitecto con el cliente, de cómo le explica esas intervenciones a la gran esfera de la investigación científica, me parece buena idea combinarlo. Y otro par de conceptos tuyos que han nombrado en ocasiones o que hemos hablado es la diferencia entre consumo y confort. No se puede medir todo en niveles de consumo, sino que es cómo está la persona viviendo en ese espacio, cómo de habitable es ese espacio, ¿no? Entonces romper también estos dos conceptos que a veces uno anula al otro o se usan de manera confusa. Y otra cosita que hemos estado hablando, digo, por cerrar un poco el tema del contraste de obra nueva, rehabilitación y lo que implica cada uno, es sobre la pobreza energética, ¿no? Que no, frase tuya, no tiene sentido hablar de ahorro en una situación de pobreza energética. Si alguien no enciende la calefacción, pues obviamente esa vivienda está consumiendo muy poco, pero eso no significa que la persona que vive dentro esté en un entorno saludable, ¿no? Entonces, la pregunta que te haría en esa situación sería: ¿con cuánto confort puede vivir una persona sin climatización o sin gasto energético? Y un poco qué podría hacer la rehabilitación energética en esa situación de pobreza, ¿no? Sí. A ver, lanza de golpe. Claro, cuando hablamos de rehabilitación energética, muchas veces se hacen cuentas y dicen, bueno, pues lo que se amortiza primero es el cambio en las instalaciones. Entonces, lo que a nosotros nos parecía era que la gente que estaba en condiciones de pobreza energética no tiene dinero para encender las instalaciones. Entonces, ¿qué pasaba? Que esas actuaciones, la gente que estaba peor no las podía aprovechar, porque realmente que mejoren mucho la instalación de calefacción, si no la puede poner nunca,
pues sigue en las mismas condiciones, mientras que las actuaciones sobre lo que es la envolvente del edificio, aunque no tuvieras dinero, sí influían en mejoras en la vida de los usuarios, ¿no? Ahí hay una serie de cosas que se aplican sobre cuándo se amortizan las cosas y demás, que yo creo que están muy equivocadas, ¿no? Porque nunca se parte del usuario medio, y el usuario medio para dar esas razones a veces no tiene nada que ver con lo que está pasando de verdad en el interior, ¿no? Nosotros hicimos un estudio sobre pobreza energética y soluciones express, y entonces ahí lo que veíamos era que había como muchos niveles. Había un nivel que era el hacer las instalaciones o el edificio, lo que fuera, teniendo en cuenta la eficiencia energética. Ese era un nivel. Otro era el ahorro energético, pero que ese ahorro energético, si no consumes, pues no ahorras. Y otro era simplemente las condiciones de confort en que se encontraba la gente, ¿no? Entonces, lo que llegamos a ver era que los que estaban en peores condiciones, lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que empiezas a tener graves problemas energéticos, problemas de salud en el momento en que estás mucho tiempo por debajo de los 18 grados y medio, ¿no? Entonces lo que veíamos era que con unas actuaciones mínimas, porque tenemos, a ver cómo lo puedo explicar mejor. Tenemos un montón de gente que está en unas condiciones de pobreza energética en torno a, cuando se estudia, pues es casi un 15, un 20% del número de viviendas españoles está en estas condiciones, o sea que es un problema grave. Y entonces ahí lo único que podemos hacer es ver pequeñas actuaciones rápidas, porque lo que vemos es que tampoco tienen capacidad para meterse o condiciones, luego lo comentaremos un poco, para meterse en actuaciones de rehabilitación integrales, ¿no? Y luego además son la gente que está como más afectada también por los problemas no solo de calefacción, parece que solo se habla de calefacción, pero los problemas de refrigeración también son muy importantes. O sea, son viviendas muy mal construidas, pero que llegan a tener una cantidad de calor acumulada bastante potente, ¿no? Entonces, lo que veíamos era ver cómo podemos ir salvando, pues con pequeñas mejoras, hasta mejorar como que el número de días que están en condiciones de confort a lo largo del año, pues aumente un 20%. Pues eso a veces es muy importante. Es suficientemente importante, ¿no? La franja de temperatura, un poco para estar en términos saludables, era por debajo del 18 grados y medio, o sea, al revés, por encima de 18 grados y medio y por debajo de 26, no recuerdo. Es que eso también, a ver, ahora mismo estamos trabajando con adaptaciones, porque a ver, la franja que se está utilizando para pues, todos los cálculos de instalaciones y cosas de esas está entre 21 y 26 grados. Pero lo que es evidente es que si tú a un sevillano le dices que está en condiciones, o a un canario que está en condiciones de disconfort porque está a 28 grados, se ríe. O a un burgalés que está en condiciones de disconfort porque está a 20 grados, pues también se ríe, ¿no? Entonces, estamos ya trabajando con márgenes de confort adaptativo. Ajá. Porque es que lo otro es, o sea, es falso respecto a la realidad. Y también estábamos comentando antes que una rehabilitación integral cuesta unos 30.000 euros aproximadamente, sí. Y entonces en estas situaciones de pobreza energética y este estudio que hicisteis para mejorar el 20% de los días de confort que se disfrutaban al año en la vivienda, estabais ofreciendo soluciones por unos 7.000 euros. Sí, sí. A ver, cuando se hace una rehabilitación integral, se trabaja sobre el edificio en su conjunto, ¿no? Entonces lo que pasa es que, claro, es mucho mejor, porque si resulta que aíslas por el exterior, pues ya evitas todos los puentes térmicos, mejoras un montón de cosas, trabajas sobre instalaciones generales. Pero lo que pasa es que la gente que está en condiciones de pobreza energética
pues no puede, o sea, no puede optar a esas opciones. Muchas veces está en régimen de alquiler o está viviendo en un piso de Cáritas o cosas de este tipo que no tienen dinero para optar a esa actuación integral, que a su vez pues necesita poner andamios por el exterior, necesita una licencia de obra, necesita que de su permiso la comunidad completa. Entonces, lo que vimos es que se podía hacer con cosas pequeñitas, cambiar solo a lo mejor el vidrio, meter aislamiento en la cámara de aire del muro si es que lo tuviera. Son actuaciones relativamente pequeñas, ahí marcamos de todas maneras bastantes, son 70 y tantas posibles actuaciones. Y con eso lo que pasa es que decías, bueno, no entro para nada ni siquiera en lo que es el consumo, ni en lo que es el ahorro, entro solo en qué mejoras tengo de confort a lo largo del año. Sí, efectivamente, podríamos llegar a tener eso, pues un 20% más de días en que estaba dentro de un cierto confort. Las actuaciones de rehabilitación, que antes lo comentabas tú, es muy importante la relación con la gente, porque lo que hemos visto es que en el momento en que te planteas actuaciones de rehabilitación en los barrios, en zonas donde no hay una alta capacidad, pues siempre la recomendación sería no tenerse que llevar a la gente, no tenerse que llevar a los usuarios. Entonces, lo tienes que hacer con la gente dentro de la vivienda. Entonces, eso implica que hay que estar de acuerdo con ellos porque va a haber un día que le vas a tener que cortar el agua seguro, otro día en que vas a tener que, qué sé yo, actuar sobre la escalera o que se pongan de acuerdo porque durante unos días va a estar, yo qué sé, sin poder subir y bajar por la escalera, con más que por una escalera de obra, y entonces si hay una persona mayor que vive en el último piso, pues los vecinos más jóvenes le tendrán que subir la comida o algo de eso. Entonces, la actuación, la realidad y la relación con los usuarios que están dentro de la obra es hacer una obra con la gente dentro. Eso implica una relación completamente diferente que una en obra en que, hombre, en todo caso, en una obra nueva, pues a lo mejor lo haces para una cooperativa que desde el primer momento están decidiendo contigo pues todo, materiales, estructura, le vas contando, pero es distinto, no tienen que estar allí ni sufrir el que la solución que estás planteando implique estar dando golpes en un muro para clavar una cosa durante días y días y cuestiones de ese tipo, ¿no? Es completamente diferente que la obra nueva. Sí. Sí, es muy difícil hablar de rehabilitación de viviendas de nuevo en términos generales. Ya no solo el análisis del lugar, sino el ámbito social, ¿no? A nivel incluso planificación de obra, estrategia a implantar, etc. Totalmente diferente lo que puede realizar en un caso una persona con bajos recursos económicos a una persona que puede, digamos, darse el lujo de desplazarse a otro lugar mientras está desarrollando la obra. Y esto nos lleva un poco a hablar a un tema de actualidad, que es la distribución de los fondos Next Generation de la Unión Europea, porque el Gobierno de España ha aprobado un plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española, y dentro de todo de la distribución de los fondos, 6.800 millones van para la rehabilitación y la regeneración urbana. Entonces, esto abre la puerta a la rehabilitación del parque de vivienda disponible y a hablar de cómo realmente se va a llevar eso a cabo, qué ventajas puede haber, qué trucos, etc. Entonces, como tú eres experta en la materia y tienes muchísima trayectoria ya en rehabilitación, a lo mejor nos puede un poco, digamos, explicar esto en un numerito corto. Sí, a ver, a mí me ha preocupado que esa cifra, los 6.820 millones de euros, porque si divides los 6.820 millones de euros entre 30.000 euros, que cuesta una rehabilitación integral media en España, pues sale que eso nos daría para rehabilitar 227.300
333 viviendas. Entonces, es poquísimo. O sea, dentro de que parece una gran cantidad, es poquísimo, porque resulta que nosotros tenemos un parque edificado anterior a los años en que empieza a estar el código técnico vigente y por lo tanto con aislamientos mínimos o con cosas que no se han tenido a veces en cuenta. Y entonces nos encontramos con que ahí tenemos 23 millones de viviendas. 23 millones de viviendas desde el 2007, con un estudio que hizo Albert Cucci, sabemos que si queremos cumplir lo que hemos firmado en París y en otra serie de convenciones, de acuerdos internacionales, pues entonces nosotros tenemos que rebajar radicalmente lo que es el consumo de las viviendas existentes, de esos 23 millones de viviendas. Y la cuenta que sale es que más o menos deberíamos de rehabilitar de aquí al 2030 aproximadamente entre 1 millón y 1,5 millones de viviendas al año durante 10 años por lo menos, y aquí estamos hablando de 227.000 viviendas. Eso quiere decir que esto puede ser un apoyo mínimo, porque sería la cuarta parte de lo que tendríamos que hacer en un año, un apoyo mínimo y que se debería ir bastante dirigido a los sitios donde sea más necesario. El tema, por otra parte, es quién puede optar a esas ayudas. O sea, quién está en esa posibilidad de optar a esas ayudas y luego pagar la parte que no cubra la ayuda, porque es evidente que con esto no se cubre todo. Entonces va a haber una parte que va a tener que ser una aportación personal. Del estudio más o menos de lo que es el parque edificado en España, pues nos encontramos con que hay un 45% de la gente que tiene una vivienda en propiedad. Y la tiene ya pagada o la ha heredado, lo que sea, y digamos que en este momento no está dedicando dinero a la vivienda. Pero luego tenemos un 50% que es la gente que está o pagando una hipoteca o viviendo en alquiler. Y ese es el 50% de las viviendas existentes. Entonces, alguien que está ahora mismo pagando una hipoteca, es muy difícil que pueda además tener dinero para devolver las ayudas. Entonces, va a haber que gestionar muy bien todo esto. Esto hay que gestionarlo con gran habilidad y pericia para que no se convierta en que las ayudas vayan justo a la gente que menos la necesita, porque es los que tienen las casas. Es que además es eso, un inquilino, la casa no es suya, ¿cómo va a pedir la ayuda para arreglar y mejorar una vivienda? Es imposible. Desde luego se plantea una proyección a futuro en la que tiene que haber cambios muy, muy radicales. Tenemos que ir cerrando porque llevamos ya un ratito. Quería lanzar un poco una última pregunta, que es como ¿cuál es el mayor valor que puede aportar la arquitectura a esta situación social y ambiental? ¿Cuál es el gran as en la manga o el máximo valor que puede aportar la arquitectura en esta situación? Pues es una especie de círculo. Si conseguimos hacer una arquitectura que contamine menos y tenemos menos contaminación ambiental, podremos hacer una arquitectura más abierta en lo social, más abierta en lo climático, más capaz de aprovechar las condiciones exteriores, una ciudad menos contaminada y de alguna manera que podamos usar todos y en la que podamos intercambiarnos mejor todas nuestras experiencias. Una ciudad que sea más abierta, más adaptable a los cambios sociales, más igualitaria. O sea, que es que todo se va como encadenando, es tirar de una cereza y van saliendo todas las otras, ¿no? Entonces yo creo que la aportación de la arquitectura y urbanismo es muy importante porque afecta directamente al modo de vida de la gente y a las posibilidades. Desde luego la arquitectura no puede cambiar el mundo, pero cambia el mundo cada día, así que hay que tener muy, muy, muy en cuenta la responsabilidad y las oportunidades de cada una de las actuaciones. Bueno, pues Margarita,
Muchísimas gracias, un A placer ti. escucharte como siempre. Si estuviéramos en clase podríamos estar 8 horas haciendo preguntas, Sí, pero sí. bueno, nada, invitamos a todos los que ven estos vídeos a que se lean tus artículos, que bueno, que se informen, que tengan en cuenta todos estos criterios, el caleidoscopio, ¿no?, de perspectivas que pueda haber respecto a cada tema, que nada es generalizable, extrapolable, o sea, extrapolable, no reproducible, etc., ¿no? Entonces hay que mirarlo al detalle. Muchísimas gracias. Gracias a ti.